¿Qué tal? Buenas noches. A través de TACA Televisión y Nortevisión nos están viendo ustedes un año más, un curso más. Y tal como dijo en su momento Fray Luis de León, como decíamos ayer, que un político confundió con San Juan de la Cruz. No, fue Fray Luis de León. Y ese ayer se remonta a un par de meses con un intervalo de este último verano, que han pasado muchas cosas y de las que vamos a hablar en este primer programa con toda nuestra intención de informarles y de deleitarles y de tener una conversación tranquila, sosegada, en el que, como acabo de decir, han pasado algunas cosas. Por ejemplo, se han convocado nuevas elecciones, los políticos no se pusieron de acuerdo y nos convocan de nuevo a votar, a abstenernos o a votar en blanco. También es verdad que ha sucedido un importante acontecimiento catastrófico en nuestra isla de Gran Canaria con el incendio, que también tiene algunas reminiscencias con el cambio climático o la transición ecológica, que estos últimos días también ha tenido su eco en grandes manifestaciones en Canarias, en toda España y en todo el mundo, para reivindicar medidas contra el cambio climático y el calentamiento global. Y por supuesto también ha habido una especie de regreso al trabajo, regreso al colegio, regreso a las escuelas. Un regreso después de las vacaciones, que para muchos y para muchas también ha supuesto, o por lo menos hablan, o manifiestan, o se quejan ante los especialistas, psicólogos, psiquiatras, pediatras, de que ha supuesto un gran estrés. Evidentemente, desde mi punto de vista, estrés el de antes, ¿no? Cuando un maestro o una maestra tenía que recorrer kilómetros para dar clase en un barrio alejado de nuestras islas, o cuando los alumnos iban a la escuela y tenían frente, así, a un maestro con una palmeta sobre la mesa. Bien, pero sobre estos temas vamos a conversar con ustedes, con las personas, con los compañeros que hoy me acompañan y que son una persona que ustedes conocen ya, que es Antonio Melián, licenciado en Ciencias Religiosas, mediador familiar, y una nueva incorporación, o como se dice, entre comillas, un nuevo fichaje, que es José Acosta, que es un compañero psicólogo con amplia experiencia también en el tratamiento, en la intervención, en el diagnóstico de niños, adolescentes, familias y adultos. Y después de esta intervención, le doy la palabra a cualquiera de ustedes para que empiece a hablar por cualquiera de los temas que yo apunté a continuación u otros, pero son temas referentes a lo que ha pasado, como dice la película o el libro, el último verano. Don Antonio, usted que por edad... No, yo, gracias lo de la edad, ¿no? La tengas en cuenta. Y que llegues a mi edad, o sea que también. Estamos no, yo por quitarme ya de encima el tema, yo los compañeros que después hablen lo que quieran. Toda esta historia de las nuevas votaciones, que en el fondo la gente se cabrea fácil y rápido porque les hacen ir a votar. Es que las votaciones es el único ejercicio democrático completo y pleno que tiene el pueblo una vez cada 4 años teóricamente. Aquí lo estamos teniendo afortunadamente cada año, o sea, a mí no me molesta ir a votar. ¿Por qué? Porque se van aquilatando, es como una especie de consejo de administración político donde se hace una asamblea lo más masiva posible y se les vuelve a advertir seriamente a los políticos qué tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer la mayoría es irse. La inmensa mayoría, empezando por la cúspide, irse a sus casas, marcharse de su finca particular, devolver España a los españoles. Esto parece ya un discurso de los días. Bien, pues dicho esto, que me ha quedado muy bonito, ir a votar con la ilusión que supone volver a tomar una decisión, volver a advertir a los políticos cuál es nuestra decisión con respecto a este bendito país, ya de una vez. Entonces yo creo que se está creando una tensión muy fuerte en torno a los políticos que les van a obligar a hacer lo que les digamos seriamente mediante una votación que permanece escrita durante
esa intervención popular, seria, meditada, reflexionada, que no, les tenemos que decir cómo tienen que seguir. Y no empezar después con componendas, ni con el patio de mi casa, ni con no me junto contigo, como si fueran adolescentes, porque muchas veces cuando se les vaya a hablar, parece que son niños adolescentes con un cargo que les viene ancho. No quiero decir más. No, está bien planteado porque hay mucho que hablar sobre ese tema y estamos metidos, imbuidos en una especie de mediocridad política que la representan muchos de nuestros supuestos representantes. Pues no pido sé, perdón por el tono. No, por supuesto. No sé, José, si te interesa este tema, empezar, o hay algunas cuestiones más. Sí, Antonio decía, qué suerte volver a votar. Sí. También es verdad, es normal que haya gente que está enfadada, Claro. porque no se ponen de acuerdo, los ciudadanos hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero es verdad, qué suerte ir a votar. Estamos en una democracia y eso, viendo lo que se mueve en el mundo, es una suerte. También es verdad, me gustaría a mí añadir, que la democracia no se queda solo en cuando uno va a votar. Eso es necesario, es imprescindible, pero no se queda solo ahí. La democracia, para que funcione, también tiene que ser un instrumento en el que la gente participe. Que si no te gusta cómo está funcionando tu colegio, te apuntes al consejo escolar. Que si no te gusta cómo está funcionando tu ayuntamiento, participes en cualquiera de los distintos medios que hay para que puedas expresar tu voz. Es obligación de los ciudadanos, diría yo, participar en la democracia, participar en que la toma de decisiones la hacemos entre todos. Los políticos son empleados nuestros, administran el dinero que todos con nuestro esfuerzo ponemos para que haya una caja común. De eso a veces nos olvidamos. A veces seguimos pensando que yo elijo a una gente que es la que va a mandar, pero no olvidemos que es precisamente, como decía Antonio, votando como yo estoy participando y eligiendo a quién va a administrar, quién va a ser el que, utilizando el dinero de todos, va a establecer las normas de cómo funcionamos. Es un fastidio volver a ir a votar, pero es una obligación y no nos olvidemos de cómo están muchos países viviendo situaciones de injusticia y que nosotros afortunadamente vivimos en una democracia. Enfadados, vayamos a votar. Con ilusión, vayamos a votar. Pero ejerzamos ese derecho que tanto costó también conseguir en este país. Ejerzamos ese derecho. Tú estás hablando además de un tema muy importante que es la participación a pequeñas escalas, ¿no? En un ayuntamiento, Claro. una asociación de vecinos, porque tenemos que ir a votar, o bueno, por lo menos hay tres opciones: votar, no votar o votar en blanco. O sea, quiero decir que, Sí. desde mi punto de vista yo creo que tenemos que tener una gran capacidad crítica para saber discernir. Es decir, porque claro, los grandes gerifaltes de la política no se van a rendir y no van a dimitir, como bien decías tú anteriormente, ¿no? Porque claro, un político que, por ejemplo, de 90 diputados ha pasado a 60, pues lógicamente, pues, claro, y se presenta de nuevo, pues claro, lógicamente, pues, sí, debería dimitir, o otros por el estilo, no lo van a hacer. Entre otras cosas, yo creo, porque claro, cada uno tiene sus ideas, ¿no? Yo caminaría desde el punto de vista político a una mayor participación, y la participación para mí es elegir a las personas. Es decir, a lo mejor habría que plantearse, por ejemplo, listas abiertas, ¿no? Donde se pueda elegir a las personas que creemos más preparadas y que más capacitadas y que tengan también un punto de vista que no estén metidos en esa burbuja que parece que están, en esa especie de esquizofrenia donde los políticos a veces se instalan muy alejados del común de los ciudadanos y a veces de sus propios intereses, porque indudablemente ustedes están de acuerdo, las promesas, y por supuesto yo hace muchísimos años, yo creo que ya hace 30 años que no voy a un mitin, ¿no? Las promesas electorales las hacen los políticos para no cumplirlas. Suele pasar. Claro, a los mítines, como digo yo, a los mítines van los adictos, los que están claramente convencidos, ¿no? Y yo creo que, indudablemente, como decía también José antes, participación, consejos escolares, efectivamente, en la educación, por supuesto que sí. Cambiar el sistema educativo para que los alumnos desde chicos tengan una gran capacidad crítica, que sepan discernir y que sepan, digamos, elevar una protesta razonada cuando son mayores ante los políticos o la política que crean incoherente o que no trabajen, como ya decían los griegos,
por el bien, o Aristóteles, por el bien común de la ciudadanía. Antonio. No, yo no quiero hablar más del tema, yo Ya. permiso, si alguien quiere entrar en este tema, pero yo creo que está sumamente claro. Sí, claro. Y con respecto a la intervención, se está preparando mentalmente el pueblo español para salir a la calle masivamente si esto no se resuelve. O sea que ya los políticos se les ha dicho de muchas maneras, basta de niñatos y basta de decisiones adolescentes. Eso, los cinturones rojos, ¿cómo se llama eso? Sí, Sanitario, ¿no? El círculo Cordón sanitario. sanitario. El cordón sanitario. Pero ¿esto qué es? El reparto entre... Claro. Si me llaman no voy. Se ponen de acuerdo. Luego Imagínate- no le llaman y se enfada. Imagínate una empresa, Son niños. estamos los tres, cada uno en una empresa, y nos mandan que nos pongan de acuerdo para lo que sea. Y pasan los meses, nuestro único trabajo es ponernos de acuerdo, pasan los meses y no nos ponemos de acuerdo. Ni tú, ni yo seguiríamos en la empresa. Nos despedirían en la empresa. Claro. Porque sería, no hemos hecho nuestro trabajo. Pues esto es lo que va a Así que ocurrir yo con la... No hemos producido. Claro. Claro, efectivamente. Nos mandan un trabajo, a ti tu jefe, a ti el tuyo, a mí el mío. Claro. Sí, Ponernos pero de acuerdo. estamos... Pero yo lo que claro. quería era entrar en el tema sangrante de los incendios Sí. en Sí, sí, Canarias, ahora los incendios en el mundo, Tocamos. porque estas son unas leyes soterradas realmente en la cabeza de la derecha. Yo no quiero utilizar la televisión para dividir el mundo en derechas y en izquierdas, pero realmente los insubordinados, la gente rebelde, la gente poco democrática, son las que están fomentando la espiral de ahogar este planeta, que me quita el sueño cuando escucho que esta historia de la destrucción del ambiente para que el mundo pueda respirar no tiene plan B. Ujú. O por ejemplo. Algunos se cogerán el avión y a ver hasta dónde llegan. Los muy bobos, ¿no? Porque su avión no estará preparado, pero supongamos que tenga tanto dinero que prepare un avión para romper la estratosfera. Vamos a ver a dónde vamos. Sí. O sea que- Fíjate que Sí, sí. somos tan arrogantes los seres humanos que decimos que tenemos que salvar el planeta, cuando a quien tenemos que salvarnos es a nosotros mismos. Sí. El planeta sobrevivirá si nos extinguimos, si se Correcto. generan unas condiciones Correcto. en las que no podemos sobrevivir. Correcto. La vida tal como la conocemos extinguirá, pero surgirá otra, como surgió después de los dinosaurios y como ha surgido en otras extinciones que han habido. Somos tan arrogantes de pensar que lo que tenemos que salvar es el planeta. El planeta sobrevivirá, se adaptará, pasarán cientos o miles de años Sí, y se adaptará. Si la única casa en la que podemos vivir, la única en la que podemos vivir, nos la estamos cargando, a ver a dónde vamos. Y estabas hablando y los incendios de Brasil, que creo que era por donde iba lo que comentabas. Pero ¿cómo Brasil y toda la zona al norte de Estados Unidos. Y California. Sí. California. Y Portugal, así, todo. Sí, cierto. Y España. Y Sumatra, y España en general, y, por supuesto. Sí, 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 hay sí, sí, muchos sí. focos. Y se está, el político responsable de esto está tirando balones fuera en vez de decir, oye, aquí hay una emergencia y tenemos que ponernos las pilas para ver cómo mejoramos esto, cómo cambiamos esto, cómo paliamos las consecuencias de todo Eso esto. valdría si el incendio no fuera provocado. Pero si realmente el político que está para salvar esta situación está implicado en la quema, hablemos que Brasil Sí. está ardiendo el Amazonas por decisión personal y grupal de los intereses Sí, sí. que manda el dinero. Sí, no Que- solo que- no soy el que lo arregla, sino que encima soy Estimula la situación, porque Mucha eso es razón. muy bueno para fabricar naciones, ciudades, complejos, etcétera, Campos de etcétera, cultivo. y que nos den Sí, mucho sí, sí, dinero. Tienes razón. Sí, lo que sucede es que a veces también este tipo de cosas a veces es como un sarampión que surge ahora y que veremos a ver la trascendencia que tiene, porque son movimientos puntuales que a lo mejor luego no tienen la trascendencia que deberían tener, y que a veces también están fomentados por el primer mundo. Lo digo porque hay que ser también un poco cautos, ¿no? Porque esto tiene una deriva, lo que es la transición ecológica, lo que es eliminar los gases invernaderos, las grandes chimeneas. No olvidemos que las industrias del siglo XIX fueron los que provocaron
que hubiese adelantos tecnológicos, científicos y demás, porque le vamos a pedir ese control a los países pobres que están ahora emergiendo. O sea, ¿cómo llegan las medidas de transición ecológica a esos países? ¿Les vamos a quitar las fábricas? Entonces, ¿de qué viven? Quiero decir con esto que sí, que hay que lograrlo, pero que hay que implicar también a aquellos países subdesarrollados que están ahora empezando a evolucionar. Y que necesitan este tipo de combustibles para producir y para evolucionar. Por ejemplo, sí, ¿cómo arreglamos eso? Eso es un tema. Eso es fácil. A ver, ¿cómo lo arreglamos? Cuando llegue el agua a 20 metros, 30 metros sobre el nivel actual del mar, ya se encarga de resolverlo. Nosotros a la cumbre a plantar cebolla otra vez. Espérate un momento, Y porque se empieza a arreglar todo porque de hace nuevo. poco escuché una información de unos estudiosos de Canarias, de la Universidad de La Laguna de Las Palmas, que efectivamente, que respondiendo a ciertas iniciativas y ciertos informes mundiales, incluso un informe que hay en el que participaron 25 científicos españoles, posiblemente desaparezcan las vallas de las canteras en 50 años. Y posiblemente la ciudad baja. Ya sé por qué viven ahí toda hora arriba de la ciudad alta. Claro. Va. O sea que los que vivimos en la zona alta estaremos en primera línea de playa. Estaremos en primera línea de playa. Pero no haremos pie. Sí, Sí, ya me enfada. planteamos este tema y nos preguntamos, como decía el famoso escritor y filósofo y estadista casi también Humberto Eco, que hablaba de apocalípticos integrados. Es decir, este tipo de cuestiones siembran ciertas intenciones o cierta filosofía o ciertos principios apocalípticos o realmente es verdad. Porque claro, nos estamos, por lo menos yo que soy un lego en la materia y posiblemente ustedes también, nos estamos fiando de los informes técnicos. Ya tú hablabas antes, hablábamos de Brasil, de los políticos. No, son informes técnicos. El casquete polar se está desintegrando. Y eso claro, lo están escuchando, claro, pero tengo una satisfacción y una esperanza impresionante. sí. Está cayendo en manos de los adolescentes que no sirven para nada, según la concepción de los... En manos de adolescentes, la salvación de este planeta. Sí, te creo. ¿Cómo ha cogido? Que debe estar potenciada por muchísimas fuerzas sociales, quiero pensar. Me imagino que a estas alturas se está sumando el capital, pero porque se suma a todo lo que sea movimiento, porque eso produce dinero. Esta niña sueca, me parece. Greta, cómo está manejando con una humildad total, porque claro, el temor de los adolescentes es que se vengan arriba. Es el temor que tenemos todos los maestros y toda la historia. No se vienen arriba cuando tienen claro su papel. Actúan con humildad, provocan más actuaciones, no capitalizan la actuación, provocan más actuaciones. A esta niña hay que empujarla para que se ponga al lado de la primera fila, se pone detrás. Si alguien va adelante va mejor, porque ella es consciente de que tiene que ser un movimiento muy fuerte, muy creído y muy enérgico, transversal. Para que esto, y transversal, porque, claro, para que esto pueda dar resultados. Porque puede ella ser, lo sabe. Porque puede ser, Antonio y José, puede ser que sea un movimiento adolescente que los grandes sistemas económicos y políticos mundiales le den la importancia que tienen. No, es cosa de niños, porque claro, es cosa de adolescentes que ya caerá, ya se olvidarán. Pero esos niños en 2 o 3 años votan. Esos niños esperemos. en 2 o 3 años, si este movimiento continúa, pues es verdad, a mí Por eso es mi esperanza. Es que es esperanzador, efectivamente, que sea la gente más joven la que esté más concienciada, que normalmente no es así. Normalmente no suele ser así, pero es gente bastante más joven la que está más movilizada y más concienciada. Si este movimiento continúa y esta gente empieza a llegar a la edad de votar, las cosas podrán cambiar. Vamos a hacer un pequeño alto y enseguida estamos con ustedes de nuevo. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bien, de nuevo con ustedes, los que les acompañamos en este momento, José Acosta, Antonio Meliá, yo servidor, Paco Javier Montes de Oca, hablando de algunas cuestiones que han tenido que ver y que han tenido cierta o gran resonancia en este último verano, y todavía estamos con los últimos ecos de septiembre y ya octubre, en este todavía casi verano isleño, ¿no? Y hablando de isleño, a lo mejor sería conveniente aterrizar un poco. Estamos hablando de las consecuencias globales del cambio climático, de los grandes incendios, y me gustaría centrar un poco el tema, si les parece, en el incendio de Gran Canaria, porque que se repite de nuevo y que ha tenido sus consecuencias como nunca en nuestra isla y en todas las islas en general, porque, como se dice, somos 7, más bien 8, ¿no? Lo digo porque yo recuerdo, y Antonio también seguro, José que es un pibe todavía, a lo mejor menos, ¿no? Pero yo recuerdo que nuestros agricultores de antes cómo quemaban rastrojos en las tierras y no había ningún incendio. Y recuerdo una vez incluso, yo de niño, que un amigo mío de infancia fue a comprar a la tienda fósforo y luego estaba con él y se le ocurrió un día de verano terrible prender fuego a una hierba y ardió una ladera completa. La gente de frente, muchacho, ¿qué estás haciendo? Gritando, está muy bien. El incendio se detuvo ipso facto en la parte de arriba de esa ladera, porque había una tierra en barbecho. O sea, yo les puedo decir a ustedes que yo nací en una tierra, en un campo, dentro de Gran Canaria, donde se produjo el segundo incendio. Donde se produjo el incendio, en Fontanales, y justamente una de las intervenciones fue en el Lomo del Marco, muy cerca de donde yo nací y viví y caminé mis primeros años de vida. Y les puedo decir que había en aquel momento como no menos de 4 o 5 veredas para ir a la escuela, para ir a la familia, para ir a la tienda, para ir a ver a los amigos o para buscar nidos. Esas veredas no existen, están tapadas, ni rastro. No hace mucho, hace unos par de años, fui con un familiar para ver el sitio, la cueva, la casa donde había nacido, y tuvimos que entrar a machete. Quiero decir con esto, cortando, que están hablando a raíz del incendio, algunos políticos que venían de fuera de aquí, de apoyo al sector primario, a buenas horas mangas verdes, ¿no? Pues claro, lógicamente, la agricultura han terminado con la agricultura, han liquidado la ganadería. Los agricultores ya no queman rastrojos, no hay veredas, todo viene de fuera. Es decir, claro, los primeros que conservaban el medio ambiente y eran ecológicos eran los propios agricultores y campesinos y ganaderos en esos momentos de hace 40 o 50 años, cuando empezó la gran emigración del campo a la ciudad. Ahí empezó la globalización, evidentemente. Antonio, tú también... Vamos a ver, yo estuve 6 meses de director del PRUC, de toda esa zona
que abarca 9 municipios y que es la corona de la cumbre. Bueno, allí aprendí muchísimo. Allí amenacé, no de muerte, amenacé al redactor de la ley de medio ambiente, que está mal y está muy equivocada. Confunden 3 productos que no van a desaparecer en Canarias en la vida, como son las palmeras, como son los tilos, o sea, hay errores graves que no por soberbia no se han modificado. Un verol que se protege, salga donde salga, o sea, la desgracia más grande que puede tener un agricultor que se le plante la semilla, produzca 3 veroles en el centro del cercado, ya prácticamente no puede hacer nada, porque hay que proteger. ¿Esto qué es? Cuando esto lo arranca, lo tira, y esa semilla se vuelve a regar, pero en la zona donde los veroles pueden crecer, que es muy bueno para incluso una vez seco, para el pisante de las vacas y de los animales. O sea, efectivamente volver, no quizás al anarquismo de aquella época, que eran menos pobladores, eran menos ocasiones de incendio, era más protección a la agricultura. Hoy hay que estar al socaire de técnico. A esta conclusión llegué yo, cómo estuvimos viviendo el incendio con tanta pasión como la guerra de Irak, que fue cuando entraron las televisiones a visualizarnos al minuto, en el acto, los gestos. Esto igual, esas reuniones que tenían los técnicos con los políticos, que hablaban los técnicos por primera vez, y el técnico personalizaba, yo le ponía cara al incendio. Es un incendio perverso. Nosotros pensamos que se va a dirigir, o sea, como tiene alma, y va a dirigirse hacia Altamadaba, que él sabe que es la protección. Es una cosa tan bonita, este muchacho lo hizo tan bien. Sí. Entonces, esto nos va ayudando a tomar conciencia. Hay una frase que se decía muchísimo en la cumbre: los incendios se apagan en invierno. Y los aguaceros, las desgracias de agua en verano. En verano hay que repoblar. Nosotros tenemos la dificultad, por ejemplo, el Roque Nublo, hay unos estudios que no se divulgan demasiado, que hay un peligro de erosión, que se nos caiga la piedra lunar. Como se cayó el dedo de Dios. ¿Sí? Como se cayó el dedo de Dios. O sea, hay que proteger todas las montañas. Ahí hay gente que sale vociferando, incluso en nombre de Dios algunos. Que hay que plantar comida y que hay que plantar y tal. Hay que plantar para que la montaña no se venga abajo. Y hay que plantar pinos, y hay que plantar árboles con mucha fortaleza para evitar la erosión. Pero bueno, boberías estamos diciendo. Entonces, hay que tener una cosa y la otra. De la misma manera que se está permitiendo en 20 metros o 25 metros a la redonda limpiar mi casa, oye, extiéndala un poco más. Vuelve a replantearte el tema de la pinocha. Vuelve a replantearse, que no pasa nada. Antes se recogía la pinocha. Este Parlamento ha modificado una ley de protección de familia a los 6 meses de haberse creado, porque caímos arriba los organismos que tenemos de mediación familiar y de protección a la familia, y dijimos que era un error toda la ley. Y la relatora dijo: se acabó, basta, voy a modificar la ley. Yo me eché las manos a la cabeza. 6 meses después de aprobar, tuvo los ovarios de proponer otra nueva ley, que fue a gusto de todos. ¿Por qué? Porque dijo: van a intervenir todos los organismos que yo sepa y que ellos pretendan entrar. Sí. Y entonces son los que saben de ese tema, ¿no? José, tú... Imagínate que viene un contenedor de fruta, entra en el puerto, el kilo de tomates a 20 céntimos, le llega al intermediario, que lo vende a 40, y llega al supermercado y lo pone a 80. Al agricultor le cuesta más que eso hacer un kilo de tomate.
y pon tomates o pon cualquiera O de las las papas. frutas, las papas, cualquiera. Vete a decirle a un agricultor que tiene que pasarse un año arando, abonando, cultivando, cuidando, regando, que además no venga algún espabilado a hacerle el trabajo final, digamos, a que se lleve la cosecha antes de que termine. Cuidado con las lluvias excesivas o con las pocas lluvias, cuidado con los malos tiempos. Claro, la agricultura... El agua también cuesta. El agua cuesta. Y que tengas un buen año. Sí, sí, Y sí, que ¿no? tengas un buen año. La agricultura está siendo abandonada, claro está, porque la globalización nos ha llevado, entre otras cosas, a eso. Nos ha llevado a que, afortunadamente, tengamos mucho movimiento de materias primas y demás. Claro, no nos podemos quedar en eso. No nos podemos quedar en que, como el campo está desabastecido o abandonado, pues ala, tenemos que estar pendientes de que venga un incendio. No, yo creo que al que corresponda, al Cabildo, al Gobierno de Canarias, a cada uno de nosotros, como decíamos antes, que Al corresponda, municipio. porque una cosa está clara, conectándolo con lo que decíamos antes, vienen más incendios, vendrán más incendios, esto empieza a ser algo bastante más repetido de lo que Es era cíclico, antes, es cíclico, sí. y toca ponerse las pilas con este tema. Sí, sí, sí. Antes, como bien decías, el campo estaba atendido. Estaba atendido por el que estaba allí, por el que trabajaba allí, cultivaba, tenía sus animales y aquello lo cuidaba. Ahora no es negocio ni es vida para Porque nadie. no hay nadie, no hay nadie. No, Están no. las tierras abandonadas, evidentemente. Está decirle al agricultor que, entonces, tenemos que adaptarnos a esa realidad. Es una realidad que ya está Claro. aquí y tenemos que adaptarnos a esa realidad. Y en la isla es más difícil todavía Claro, que en una el extensión más grande. minifundio. Hay un tema colateral que se me gustaría tocar, sobre todo con don Antonio, perdón por me gustaría decir don Antonio, Hace bien, ¿eh? que me gustaría tocar contigo, porque hay una deriva, digamos, no sé si llamarla religiosa, sociológica, mítica o hasta folclórica. Y es que no sé si eso se va a llevar a cabo o se está llevando a cabo ya, que es el pasear la Virgen del Pino por los diferentes municipios. Digo, después del incendio, a lo mejor había que pasarla antes, ¿no? Pero bueno, quiero decir, ¿qué sentido, y te pregunto a ti porque eres quizás la persona más indicada para hablar de este tema? Yo tengo también una opinión, ¿no? Yo creo que para mí la fe es una cuestión más comunitaria, más íntima, más reflexiva, menos algararaca, ¿no? Pero bueno, ¿tienes alguna idea de qué sentido tiene esto y por qué nació y cuál es el sentido religioso, sociológico, espiritual de esta iniciativa? Bueno, independiente de las connotaciones políticas que la Iglesia se maneja también, de la oportunidad o no oportunidad de ese decreto, está lo que yo llamo la religiosidad popular. A la religiosidad popular, que al fin y al cabo es un sentimiento interno muy fuerte, en aquellas cosas que a lo mejor muchos curas, obispos, papas, teólogos, ¿no creen? Pero que está muy arraigado en la conciencia popular de la gente, del pueblo. Entonces no hay sitio ni momento donde Dios ponga su mano, donde la Virgen nos proteja. Gracias a que, entonces, la satisfacción con la que yo estaba entero cuando se leyó ese documento, yo estaba en la iglesia, la satisfacción, el aplauso de 2 minutos del pueblo, aplaudiendo aquella decisión, aquella concesión tan bonita de una madre que va visitando los pueblos, de no te olvides que una madre tiene muchísimo significado para un hombre y sobre todo para el canario. Entonces, que una madre llegue con su mirada, decía Heraclio Quintana, nuestro profesor de música, que a él le gustaba decir virgen, madre de frente, reina de perfil, o reina, no recuerdo cuál era la terminología, qué cara, me parece que es la de reina de frente, madre de perfil. Eso cuadra muchísimo en la mentalidad popular. La gente está huérfana, políticos que ya están en sus casas o en sus despachos,
interesándose en otras cuestiones. Yo no sé si se está haciendo ya el estudio de destrozos y de daños. Creo que sí, Parece que los sí, técnicos y que se están moviendo muy de las bien. posibles causas, sí, también. Pero Antonio, perdona, vamos a ver, sí, hay un tema ahí que tú decías madre y virgen, efectivamente, madre. Se supone que la Virgen del Pino, o la Virgen de la Peña, o la Virgen de las Nieves, o la Morenita de No te olvides la Candelaria. la Candelaria, la Morenita de la Candelaria, es una representación de él, ¿no? A veces me da la impresión de que hay cierta parte del pueblo que cae en una especie de idolatría, ¿no? Porque es a esa figura se supone que representa a, pero a veces incluso, te lo digo, ¿sabes por qué? Porque se entra hasta en una competición, una competición de islas y entonces me gustaría que tú aclararas ese tema ahora mismo después de esta pequeña pausa, si te parece, ¿ok? El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. De nuevo con ustedes después de esta pequeña pausa a través de TACA Televisión y Nortevisión, con los amigos que nos acompañan hoy, y yo apuntaba un tema que muy bien Antonio luego ha explicado, como el tema este del paseo o de la Virgen que visite esos lugares, esos sitios donde la quema fue mucho mayor en nuestra isla de Gran Canaria, ¿no? Y apuntaba el tema de esa posibilidad de confundir a las diferentes vírgenes en cuanto que son una imagen, un icono, pero que deberían representar a un ente superior que es la Virgen María, ¿no? Y quería insistir en esto para que un poco también Antonio contemple esa posibilidad y haga esa aclaración, porque si no da la impresión de que solamente es este cacho de representación de Virgen y de imagen que me pertenece a mí y no pertenece a todo el orbe católico. Antonio. No, yo creo que la gente sí tiene claro eso, Vale, ¿no? vale. Una cosa es el sentimiento espontáneo, es mi Virgen del Pino, es la madre que yo tengo aquí cerca, pero la gente tiene claro porque se predica, eso se intenta evitar, se predica a diestra y siniestra que es la Virgen es una, que es la madre de Jesús, que tiene una asignación teológica de protectora del ser humano y acogedora del mismo. Yo con una anécdota termino. Un nieto mío me señala un cuadro y me dice, háblame de... Y empecé a hablarle de aquella señora que estaba allí y tal. Y de repente el niño tenía la foto en la mano. Y yo le hablé, le dije un par de cosas, esto como se llama, profundamente sentimentales, mía. Aquella señora, aquel cuadro era mi madre. Entonces, ¿cómo le pude hablar, no? Ya no pude seguir hablando cuando el niño la mira y la besa.
el cuadro. Niño, no le iba a decir, eso es una idolatría, no existe, eso es un papel. No, representa todo lo bonito y lo bueno que yo le dije al niño, lo representa aquella foto, aquel papel, aquella cara impresa, y ves a la cara impresa. Un niño pequeño de 5 años. Esto es, yo creo que muy Bien, explicativo. No Pues quiero ya añadir está. más. Espero que sirva además como complemento a la pregunta o a la inquietud que yo he expuesto respecto al tema, y de que efectivamente incluso sea a veces, como tú bien decías, una sustitución o una llamada de atención a una política ambiental y ecológica más llevadera, más interesante y más productiva y más acorde con lo que es la realidad de nuestro pueblo, de ser solidario y de prevenir las posibles catástrofes que se puedan ocasionar. Y sí me gustaría en estos últimos minutos, si les parece, también apuntar al principio de esta charla, de esta conversación con ustedes, el tema del regreso al trabajo, regreso a la escuela, regreso a las clases, ¿no? En la que se habla muchas veces y se insiste mucho, incluso hay programas y tanto los medios de comunicación, las radios, las televisiones y la prensa, con eruditos y con psiquiatras, psicólogos, pedagogos, sociólogos hablan del regreso y del posible estrés que suponga, ¿no? Yo a veces me río un poco de este posible estrés cuando regresan al trabajo personas que afortunadamente tienen trabajo y que pueden entrar con mucha ilusión a un nuevo proyecto. Y regresan también los colegiales a los colegios, a las escuelas, en un ambiente que nada tiene que ver, son ambientes que a veces son hasta atractivos, donde los maestros esperan con un abrazo, con una sonrisa, las maestras, a los posibles alumnos en un posible y en un real plan de adaptación, que ya hace años que se viene diciendo, para que se adapten bien los pibes, las chicas, los chicos, a la nueva realidad escolar de ese curso, ¿no? También me río porque los que en otra época sufrimos los embates de escuelas, a veces lúgubres, sórdidas, de ese lenguaje punitivo de los maestros donde estaba la palmeta, antes que nada, y donde por las mañanas los niños y las niñas, el que menos sentía retortijones de barriga por asistir a una escuela donde más que una escuela era un lugar de tortura. Por eso me río un poco, entre comillas, del posible estrés que hoy suponga un plan de adaptación para los chicos que van a las escuelas o para aquellas personas que afortunadamente pueden desempeñar un puesto de trabajo con el que ser útiles, realizarse, autorrealizarse y por supuesto cobrar un sueldo. Si quieres, José, que tú también estás afectado como psicólogo. Yo creo que lo que voy a decir es una obviedad. Sin educación no hay futuro. Ninguna sociedad tiene futuro si no tiene una buena educación. Yo creo que estamos en un momento en el que el trabajo del profesor yo no se lo envidio, es un trabajo muy complicado, es muy complicado. Cuando yo era niño y tu madre o tu padre iba al colegio a hablar con el profesor, el que se preocupaba era el niño, a ver qué le va a decir, a ver qué me va a caer. Ahora, cuando el padre o la madre va a hablar con el profesor, el que se preocupa es el profesor. En fin, creo que estamos generando, al menos en parte, en algunas ocasiones, niños un poco sobreprotegidos en algunas ocasiones, ¿vale? Es verdad que se produce estrés, no como el de antes, es verdad que muchos profesores, yo creo que habría que dotarles de más recursos. Yo soy de los que piensa, ya sé que es poco popular, pero yo soy de los que piensa que los profesores tienen vacaciones y no estaría mal que tuvieran más, creo que están mal pagados y creo que deberían tener más recursos, porque la educación es el pilar fundamental, desde mi punto de vista, de cualquier sociedad. Desde ese punto de vista vamos a mejorar y vamos a participar también, como decía antes. Dependiendo de las edades, no es lo mismo un niño de 5 años que uno de 10, que uno de 15, no es lo mismo una niña de 8 que una niña de 13, ¿vale? Dependiendo de las edades, la adaptación va a ser diferente, si es el cambio de colegio va a ser diferente. Hay un fenómeno ahora que ninguno de los tres vivimos cuando estábamos en el colegio, que son las redes sociales, los móviles, ¿vale? Éramos de bajar a la calle a jugar, ahora eso ya no se da. El panorama ha cambiado muchísimo. Y es verdad que el estrés, las situaciones de adaptación a las que se tienen que enfrentar los chavales ahora son diferentes. No me atrevería yo a decir, hombre, que mejores o peores, porque afortunadamente no estoy allá.
Pero el futuro de cualquier sociedad pasa necesariamente por la educación. Ciertamente. Hay un libro, una obra publicada en esta isla de corte insular que se llama Tierra del Sur, en el que también se toca un poco el tema de las escuelas y cuyo autor está aquí presente, que es Antonio Milián. Y ahora sale otro que se llama El veneno del miedo, sobre el mismo tema de las escuelas. Pues efectivamente. Yo lo que quería añadir era Claro. que todo este tema de estrés, que para mí sigue siendo nuevo, es decir, Sí. yo muchas veces me he sentido aturdido, con problemas, incluso con falta y con pérdida de sueño. Digo, esto debe ser el estrés, esto debe ser lo que es un estrés. ¿Por qué? Porque decía este psicólogo, que no sale en los periódicos, ¿no? Tiene un José Gómez o una cosa así, ¿no? José Acosta, que lo podrá pensar, o Francisco Javier. Decía, la mayoría de la falta de adaptación, la mayoría de las personas que manifiestan falta de adaptación, la vuelta de vacación, porque también se está hablando ya de un estrés que para vacaciones. Sí. El estrés cuando te jubilas. Sí. O sea que, coño, el estrés tiene que estar ya Perdona, más todavía. como la sopa. El estrés, hay gente que ya ha llegado hasta el extremo de estrés postraumático después de una intervención dental. Mira tú. O el terrible estrés que supone un viaje en avión desde Turquía o de cualquier... Pero porque esto tiene mucho que ver con que durante un tiempo se ha entendido que el no estrés es lo ideal. Se ha entendido que el estado normal es el todo va absolutamente bien, cuando la vida en general Es tiene estresante, momentos es estresante. de altibajo en todo el mundo. Paco se ríe y yo tengo una postura incrédula frente al estrés. ¿Por qué? Porque venimos de un campo que para comerme un tomate tenía que esperar 3 meses. Ver aquella planta crecer, pero ya estábamos nosotros allí abonando, regando, amarrándola a la primera caña, verla crecer. Teníamos que azufrarla para que cuidar de los animales, de las aves y de los animales que se metieran, verla crecer y ver el retoñito de una flor que luego se convertía en un tomatito pequeño hasta la madurez. 3 meses. Podía venir granizos y te quedabas sin estar. Bueno, el hecho era que nosotros venimos educados con el respeto a un proceso. Las cosas no son para ayer, ni siquiera son para mañana. Las cosas tienen un proceso. Y en ese proceso donde se crece, perdona, y termino. Sí. Y dice él, es falta de consistencia, falta de soporte de necesidades, las que esta gente tiene. Lo que hoy se llama resiliencia. Sí. Hoy esto es lo que está pasando. Que mi niño no sufra, que mi niña no sienta necesidad. Que no se frustre cuando lo que que no se frustre cuando la frustración es un valor de crecimiento. Y va inherente al propio ser humano, evidentemente. Y de crecimiento. Sí. Y lo que antes tú apuntabas del profesor, efectivamente, hay que dotar de recursos, la educación es básica, la educación, hay que invertir mucho dinero en educación y en sanidad, que son las dos cuestiones más importantes y que a veces se olvidan y que a veces también hay privilegios, porque hay otras, no está de forma, no todos tienen las mismas oportunidades, evidentemente que no las tienen, seguro que no las tienen todavía hoy, pero claro, el profesor de hoy, que tiene su sueldo, que antes se decía, pasa más hambre que un maestro escuela. Ya se acabó, ese tema se acabó, ¿no? Y esa maestra escuela, sé de casos que llegaban al pueblo de Tejeda, en guagua o en coche lo llevaban y luego tenían que caminar 2-3 kilómetros para ir a una escuela, por bajera, como se dice aquí, o por barrera de verano, de los caminos, y los parcelares de invierno. Es decir, eso sí era estrés. Evidentemente la palabra estrés no existía. La padecían esos maestros, la padecías tú y yo, a lo mejor también José, ¿no? Cuando simplemente recuerdo en un caso mío de un niño de 6 años que
lloraba amargamente porque me iba a pasar de libro. Y pasarme de libro, un libro que se llama Fundamentos, significaba estudiar, no estudiar más, sino encararme con un maestro que había preguntado a un alumno mayor que yo cuestiones que tenían que ver con ese libro, y porque no se lo sabía, le dio una argentina que se dice una tollina de palos. Le partió un palo. Yo no quiero pasar de libro, quiero quedarme donde estoy, quiero no crecer. Eran otras épocas, eran otros tiempos y demás, pero eso sí que era estrés en alumnos y en profesores. Claro, estamos llegando, tú me lo decías, también decía Antonio, a un límite en el que estamos quizás, en cierto modo, de esto vamos a hablar también en alguna otra ocasión más, en este programa, a unos niños en una burbuja, en la que no se le puede frustrar, no se le puede crear estrés, pero si va a tener después estrés en el futuro. Se le va a sufrir frustraciones en el futuro para las que tiene que prepararse y ser resiliente desde que es ese chico. Evidentemente no estamos hablando de maltrato. Pero mira, déjame añadir una cosa con respecto a eso, y tiene que ver con que la educación es labor de los padres, no del colegio. La educación es labor de los padres, empieza y termina en los padres. Una cosa que a mí sí me preocupa bastante es que estamos en un momento en el que cedemos la educación al profesor o a la profesora. Creemos que es el profesor o la profesora quien tiene que enseñar. No la instrucción, sino la instrucción sí es del profesor, pero la educación no. Que el niño, si va a comedor, no es en el comedor donde debe aprender a comer. En el comedor tiene que comer bien, pero es en casa donde se enseñan normas de nutrición, valores de nutrición. Gracias, adiós, hola, por favor. Humanidad. Se aprende en casa. Educación, claro. Entonces estamos ni sobreprotegidos, ni cedidos al colegio, para que sea allí donde la educación, y luego se da en casa, empieza en casa, se complementa en todo caso en el colegio, igual que al revés, la instrucción se da en el colegio y se complementa en casa. Bien, pues si les parece, amigos y amigas de la televisión, por hoy terminamos. Les emplazamos para otro próximo programa. Sigan ustedes atentos a nuestra programación, que tiene tertulia durante toda la semana. Y el próximo programa ya les adelantamos que vamos a tocar un tema que tiene que ver con una resolución de la ONU para el mes de octubre, concretamente el día 10 de octubre, que la ONU ha puesto como el Día Mundial de la Salud Mental. Si les parece, nos emplazamos para hablar la próxima semana sobre este tema que afecta a tanta población y a tantos profesionales. Que sean felices y que lo pasen bien, y hasta pronto.